El día de hoy, Mentes Brillantes Psicoterapia Online realiza esta conferencia de adolescencia positiva en búsqueda de generar esta conciencia colectiva o esta conciencia con todas las personas que nos ven y han interactuado con Mentes Brillantes para generar un poquito de cambio en su día a día, en sus perspectivas de vida, inclusive en caso de que tengan hijos pequeños, esto les pueda servir para qué hacer y cómo reaccionar ante situaciones futuras. Independientemente de lo que se diga aquí, les voy a pedir, por favor, que siempre, 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 durante cada palabra que diga, mantengan la mente abierta y mantengan las perspectivas a nuevos conocimientos. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente la gran mayoría de los aquí presentes son padres o son madres solteras o padres solteros que dicen, bueno, ¿y este niño qué me va a decir de cómo criar a mi hijo? Y bueno, no se trata de aquí decir cómo criar. Lo que nosotros hacemos en psicología es más que nada dar asesoría para que vean los puntos de vista desde que se trata a una persona. No damos consejos, simplemente asesoramos ante las situaciones que nosotros conocemos como normal, ser normal, aunque esto no está bien dicho o bien exclamado, lo que sería la palabra normal, vamos a utilizarlo simplemente para que sea más fácil de entender, ¿de acuerdo? Ahora, si yo les pregunto qué es la adolescencia o qué es un adolescente, muy seguramente lo que van a pensar es en su hijo, que probablemente está ahorita sentado haciendo nada, o un hijo que probablemente haya hecho de su vida un montón de cosas, o posiblemente otro hijo cuyas calificaciones no bajen de 10. Hay muchas vertientes, pero al fin y al cabo todos ellos son adolescentes. Han pasado por la etapa de la niñez, comprenden de la edad de 12 a 18 años, 10 a 18 años, 10 a 22 años. Digo estas edades porque hay muchos autores que lo definen de diferente manera, pero nosotros no vamos a detener en eso. Tampoco nos vamos a detener en trastornos, tampoco en ninguna de esas circunstancias o cosas tan negativas. Vamos a trabajar en un montón de enfoques que tengan que ver en nuevos conocimientos, lo que yo llamo psicoeducación, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar hablando de la etapa y los cambios que han vivido nuestros hijos. La situación es la siguiente. Para no ser muy extenso en este enfoque, nuestros hijos han pasado por distintos desarrollos. Nada más voy a mencionar 3 en este caso, pero hay muchísimo más. Está el desarrollo afectivo, el de la personalidad y el desarrollo cognitivo. Todos estos 3 nos dan un enorme margen y un montón de situaciones que nosotros podremos conocer e identificar fácilmente en nuestros hijos. Por ejemplo, el desarrollo afectivo, estamos hablando de la creación, el aumento, el auge en el que un niño posee y fomenta la confianza, la seguridad, la imaginación y todo eso para lidiar con la vida adulta, futura y el día actual. Ahora bien, el desarrollo de la personalidad, por otro lado, vemos la autoestima, que podría decirse que está muy arraigada o semejante a la afectiva, pero esta nos comprende también la identidad, los ideales de la persona. Luego está el desarrollo cognitivo, la inteligencia de la persona, la inteligencia del adolescente. En este caso, los tipos de inteligencia, si posee más algo abstracto, es decir, que su mente va más allá de lo simple o inclusive de lo simple hace muchas cosas. Para evitar hacer esto un poquito más complejo de palabras y hacerlo más sencillo de entender, con estos desarrollos vemos cómo nuestro hijo es actualmente y qué es lo que puede hacerle falta o no. Si nuestro hijo tiene mucha falta de confianza, falta de autoestima, es incapaz de comunicarse con otras personas, entonces estamos hablando de que posiblemente es un desarrollo de la personalidad y afectivo no se llevó de la mejor manera. Inclusive también si nuestro hijo se la pasa todo el día sin hacer nada, entonces posiblemente estamos hablando de un tipo de desarrollo cognitivo
que tal vez no sea el más común de todos, porque nosotros entendemos que para que nuestro hijo sea inteligente es sinónimo de calificaciones y de que esté todo el día ocupado, cuando inclusive puede ser que ellos necesiten nada más 5 minutos para hacer sus actividades y ya están libres de hacer lo demás. Pero ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a castigar las conductas que nosotros creemos que no son las adecuadas. ¿A qué voy con esto? Y es lo que es siguiente. ¿Por qué un adolescente es un adolescente? Y es una pregunta redundante, pero tiene mucho que ver con una idea arraigada de las personas y más que nada de los adultos. Esa satanización a la adolescencia, tal cual, cuando pensamos en un adolescente o nos hablan de la adolescencia, pensamos en tantas cosas negativas, pensamos en, ay, esa etapa de la pulsada, es que los adolescentes se ahogan en un vaso de agua y no nos damos cuenta que aunque se ahoguen en un vaso de agua, se siguen ahogando y siguen presentando problemas. Y cuando nosotros analizamos esta etapa y la hacemos como que, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Estamos dejando a nuestros hijos solos. Entonces, dejamos a nuestros hijos solos, ellos se enfrentan al mundo, la cagan, la arruinan, lo hacen todo desastre, y luego los padres vamos y le decimos, es que estás tonto porque haces esto, cuando nunca los educamos y los decimos, cuando sucedan estas acciones, tienes que hacer estas otras acciones. Un claro ejemplo de esto es la típico padre componiendo el carro y le dice al hijo, pásame el perico. Y el hijo pues no sabe qué onda, qué es un perico. Pero entonces le pasa cualquier cosa, un destornillador o lo que quieran decirle, y el padre se enoja, le dice, eres tonto, eres inútil, ¿cómo no sabes eso? Es sencillo, es fácil de saber qué es eso. Pero algún momento tú te paraste y le dijiste, oye, hijo, esto es un perico, esto es un destornillador, esto es una llave tal, eso es esto, esto. Esto mismo funciona con la vida diaria. Nosotros, o más bien dicho, los padres tienen que enseñar a los hijos desde muy pequeños cómo funciona la vida y cómo funciona desde un punto de vista no tan trágico. ¿Por qué? Porque enseguida fomentamos a que el niño piense que el mundo es tan gris, que es tan oscuro, que tal vez lo sea, tal vez no, no, este no es el momento de discutir eso. Pero lo que hacemos es que esté propenso a vivir ese mundo y que lo idealice como lo normal. Es normal que me pasen cosas malas porque así es la vida. Y tal vez sí, así es la vida, pero tampoco es normal que tu hijo se la viva pasando todo el tiempo mal. Entonces, llegamos al punto en el que empezamos a desprendernos de el niño y queremos volver a enfocarnos en él cuando ya es un joven adulto. Es que no hice las cosas bien, porque ahorita mi hijo está fumando marihuana y es un niño malo. O es que yo hice las cosas tan bien, porque ahora mi hijo es puro 10. Y entonces nosotros los padres no ven esa situación. En este punto de las diapositivas y en este punto de la plática es enfocado en los padres. Luego me voy a enfocar directamente ya en la adolescencia, pero me quiero enfocar ahorita en los padres para que entiendan qué es lo que sucedió o qué es lo que puede suceder cuando asignamos un estilo de crianza o muy fuerte, autoritario o muy liberal. ¿Qué hacer con un hijo adolescente? Esto puede sonar un poquito extraño, pero primeramente es ten voluntad para entender. Considera que tú también fuiste un adolescente, tú también la cagaste, tú también hiciste cosas que no debiste haber hecho, a ti también te trataron mal, pero porque a ti te trataron mal, ¿tengo que tratar mal a mi hijo? No, la situación es cambiar todo eso, obviamente a partir de un acompañamiento psicológico, para que tú puedas dar lo mejor de ti para tu hijo.
respeta sus necesidades. Toda la mayor necesidad de un hijo adolescente durante esta edad es ser sociable, salir de fiesta, ir a conocer nuevas personas. Cuando somos muy autoritarios, lo que sucede es que arraigamos esa conducta sociable. Le decimos, no puede salir, es que está muy peligroso afuera o no puede salir con esa persona. Y entonces arraigamos tanto al niño o al adolescente que llega al punto en el que él ya no sabe cómo socializar, no sabe con quién juntarse o no. Y si me junto con esa persona, no sabe si le puede hacer daño o no. Eso sucede mucho cuando los padres tienen un estilo de crianza muy autoritario. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Tienes que dormirte a las 10 de la noche porque si te duermes después te voy a regañar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tengas 5 minutos de libertad, va a ser de su vida un chilaquil. ¿Por qué? Porque lo va a disfrutar, pero no sabe cómo disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no aprendió a hacerlo. Escucha y comunícate. Muchas veces uno no sabe qué hacer con los hijos cuando están enojados, cuando están frustrados o cuando no quieren hablar. Y es donde empiezan a decir, es que está en la edad de la pulsada. En este momento mi hijo es un rebelde, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente. Muchas veces el adolescente siempre va a querer hablar lo que piensa y lo que dice, pero no lo va a hacer tal cual. No va a ser tan directo como un adulto puede hacerlo. Puede empezar con un tema e ir evolucionando a otro. Pero ¿qué es lo que sucede? A la mitad del tema le empezamos a juzgar. Y es que, ¿por qué dices eso si yo te crié de esta forma? Y nos cerramos tanto, los padres se cierran tanto al adolescente que prefieren no decir nada, porque sabe que si dice algo, va a haber una contrarrespuesta que le va a bajar la autoestima. Y ese es el punto siguiente. Deja que cometa sus propios errores. Queremos decirle tal cual cómo es su vida y cómo actuar en la vida, que no dejamos perfectamente que ellos hagan lo suyo. ¿Cómo van a ser adultos independientes y funcionales si todo el tiempo le estamos pelando las naranjas? Esto es una forma de decir toda la vida. Si le estamos dejando todo en bandeja de plata. Ellos tienen que cometer sus propios errores y créanme, ellos quieren hacerlo, pero llega el punto en el que si ellos hacen algo y sale mal y usted los regaña, que ya no pueden hacer nada porque se sienten incompetentes. Aquí está algo que se habló en la conferencia pasada, que es de los 5 traumas de la infancia. Una de ellas es la humillación. Y aquí es algo que sucede mucho en la sociedad mexicana. Humillamos a nuestros hijos de una forma tan aberrante que realmente no lo vemos en ese momento. Pero si de verdad lo viéramos y de verdad escucháramos qué es lo que decimos, notarán que hay un montón de situaciones que se deben de evitar y parar en ese momento. Pero eso vamos a hablarlo en las diapositivas siguientes. El otro punto son los límites sanos. Es que mi hijo no me hace caso. Le digo que coma, pero está ahí en el celular. Es que mi hijo adolescente se la pasa en la calle y no llega a la hora que tiene que llegar. Bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, yo lo castigo o le pego. Lo regaño, le digo insultos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Los límites sanos son estrictos, pero a la vez dejan mucho la libertad de evitar algún tipo de inconveniente o enfrentamiento entre padre e hijo. Es decir, si yo le digo a mi hijo, tienes que llegar a las 10 de la noche, si no, te voy a castigar. ¿Qué es lo que sucede? Llega a 10:30
y no hay ningún castigo. En ese momento debe haber un castigo. Acto siguiente. Mi hijo no quiere comer, quiere estar en el celular. Ok, se le dice una vez, nada más. Ese es el punto. Se tiene que decir solo una vez. Posterior de esta, lo que se tiene que hacer es empezar al castigo, en caso de que haya una represalia. Si no, dejarlo hasta que él quiera comer. Esto sonará un poquito extraño viniendo de un psicólogo, pero la cuestión es esta. Tú como padre también tienes tu vida y también tienes tus responsabilidades. No puedes estar al tanto de tus hijos todo el tiempo. Tienes que darle la libertad. ¿Para qué? Para que cometa sus propios errores. Cuando tenga hambre, él se va a levantar, pero la comida ya va a estar fría, pero la comida ya no va a saber igual, pero ese es su propio error. Luego notará que es mejor comer a la hora que tiene que hacer. Pero si no quieren esto, la otro punto es el límite sano. Si no te paras a comer ahora, entonces va a haber este tipo de castigo. Si no se levantó, hacer el castigo. ¿Por qué digo eso también? La adolescencia es el último punto en el cual los padres pueden tener una repercusión a los hijos. Si no se pudo en la niñez, es en la adolescencia. Y si no se pudo en la adolescencia, lo siento, Margarito, pero ya no vas a poder hacer nada. Pero entonces ustedes dicen, bueno, pero es que mi hijo de verdad es un rebelde, de verdad no me hace caso. ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Bueno, es rebelde porque así es su personalidad, o es rebelde porque tú no has puesto a pensar qué es lo que sucede en su entorno. Estos tres puntos son las cosas que más llegan a la consulta por parte de los hijos. Los padres comparan demasiado a los hijos, de verdad, lo comparan mucho. Es que mi hijo, el hijo del vecino ya se graduó y tú no puedes terminar la universidad. Bueno, felicidades que se haya graduado, pero tu hijo es una persona distinta, creció de una forma distinta y tiene un tipo de inteligencia distinto. Por tanto, compararlo, lo único que van a hacer es bajar su autoestima, su dignidad, su motivación para enfrentar nuevas metas, nuevos objetivos. ¿Por qué? Porque internaliza eso de yo no puedo. ¿De qué me sirve trabajar tanto si mis padres al final van a decir es que el hijo del vecino lo hizo mejor? Pues felicidades por el hijo del vecino, pero sus hijos son la prioridad en este caso. Y ya sea que sea un 7 o un 8, la calificación no define al alumno, pero en este caso tienen que reconocérselo, aceptar que se esforzó para eso. Muchas veces no sabemos qué es lo que hay detrás de cómo reacciona un hijo adolescente. Evito el qué dirán. Otro punto de control que ocurre en los padres es ¿por qué te pones esa camisa? Los vecinos van a empezar a hablar de nosotros. ¿O por qué actúas así? De seguro ya están diciendo que eres un vago. Todo ese pensamiento de terceras personas, déjenlo para terceras personas. Es cierto, probablemente algunas veces los hijos actúen de una forma que uno no quisiera, pero volvemos al punto anterior. Ellos tienen que enfrentar sus propios errores y solitos lo van a hacer. Cuando noten que es verdad, que realmente la cajetearon, entonces dirán, bueno, sí, tenía razón, no vuelvo a hacer eso. O no vuelvo a poner un piercing en la nariz, o en la oreja, o donde quieran. Eso hace que cree su propia personalidad, su propio carácter. Y cuando ustedes vuelven o controlan todo eso, lo único que ocasionan es que
se arraigue a nuevas expectativas y creen un pequeño adulto. Aquí los adolescentes, no sé si hay algún adolescente aquí presente, pero bueno, muchas veces pueden decir, ¿por qué esa persona que me gusta no me hace caso a mí, pero aquel güey sin futuro sí le hace caso? Bueno, ¿y tú cómo te comportas? Pues soy muy comprometido, soy muy fiel, hago todos mis deberes, soy muy ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el problema es que eres un mini adulto. El problema es que no eres un adolescente tal cual, no estás viviendo tu edad. Estás en un control tan grande que no te permites experimentar nuevas cosas o arriesgarte a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Creamos adultos muy cerrados, adultos que no pueden tener nuevas experiencias o nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque lo que ya saben o lo que ya son es lo correcto. Y aquí es lo siguiente, evito imponerle expectativas. Bueno, yo quiero que mi hijo haga la universidad, tenga un buen trabajo para que gane 10,000 pesos al mes y que viva en una colonia lujosa. Yo quiero que mi hija sea campeona mundial. Yo quiero ser abuela y que mis hijos me cuiden. Evita imponerle expectativas y córtalas si ya las tienes. Deja que ellos crezcan y se desarrollen como ellos lo prefieran realizar. Si ellos no quieren ser padres, no los obligues a ser padres. Si ellos no quieren una casa lujosa, no los obligues. Si ellos quieren estudiar psicología y no medicina, deja que estudie psicología o otra carrera, fotografía, dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez no sean las personas más adineradas del mundo, pero sí serán felices. Y un hijo feliz es sinónimo de haber hecho un muy buen trabajo. Ahora bien, vamos a separarnos de la conversación a los padres y vamos a enfocarnos a los adolescentes. La analogía de la carga o la mochila de la vida, como quieran llamarle, es esta donde se dice que durante toda tu vida tú vas agregando vivencias, situaciones de vida o situaciones traumáticas que van contigo día tras día y que no quieres enfrentarlas, no quieres superarlas o simplemente no puedes. Si, espero y haya algún adolescente aquí, pero si no, si eres adulto, también puedes realizar esta actividad. Y es simplemente mental, no tienen que participar necesariamente. Pero piénsenlo, durante toda su vida, ¿cuántas veces fueron humillados por sus padres? Pero humillados no en el sentido cómico de la palabra, sino en el, es que te ves estúpido, es que qué tonto eres, es que eh, no puedes ni siquiera levantar eso, o eres incompetente o qué. Esas palabras o esas frases que te hicieron sentir tan mal. Piensa cuántas veces en tu infancia, en tu adolescencia, te dijeron eso y ahora mételo en la mochila. Piensa cuántas veces te, te has amarrado para no realizar acciones que tú quisieras realizar. Algún viaje, cursar tal carrera, realizar tal actividad, porque simplemente sentiste que no te iban a apoyar o que no te iban a dejar hacer. Agrega todas las veces que simplemente te quedaste con un enorme nudo en la garganta para realizar algo, o para defenderte, o para defender a alguien más. Agrega todas las vivencias que no viviste, agrega todas tus traumas, agrega todo eso. Y piensa qué tan grande va a ser tu mochila.
El tamaño es completamente simbólico y es simplemente todo ese peso que cargamos en nuestras vidas y que nos hacen no poder avanzar y no poder cumplir nuevos objetivos. También nos provoca sigamos viviendo esos traumas o esas situaciones que simplemente no hemos podido superar. La mochila es muy pesada y la única forma de que podamos quitarnos esa mochila es enfocarnos en cuidarnos psicológicamente. Y esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque se necesita acompañamiento psicológico, pero también se necesita cambiar de paradigmas, cambiar nosotros, dejar de a un lado el pensamiento de, pues me siento de la patada, pero no importa, total, es solo psicológicamente, es solo mental. Si pienso que estoy bien, estaré bien. No, solo lo estás metiendo mucho más en la mochila y no dejas sacarlo. Lo importante en este punto es poder expresarte, decirlo, liberarte, decir, sabes que estoy mal y necesito que alguien me escuche, un amigo, un psicólogo, una almohada, pero dilo. La cuestión es la siguiente en ustedes los adolescentes, es que esa mochila es muchísimo más pesada en la adolescencia. ¿Por qué? Porque vivimos nuevos desarrollos, vivimos nuevas etapas, nuevas formas de conocer a otras personas y simplemente no sabemos cómo quitarnos esa mochila, ya que nadie nos enseñó eso. Nos enseñaron la importancia de aprenderse las tablas de multiplicar, pero no nos enseñaron la importancia de poder expresar nuestras emociones. Nos enseñaron la importancia de saludar a aquel familiar que no conocemos, pero no nos enseñan la importancia de protegernos y cuidarnos mentalmente. Y entonces aquí es lo que debemos realizar es empezar nosotros. Muy bien, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cambiar la forma en la que estoy ahorita o simplemente mantenerme así para que futuramente pueda ser o pueda tener una mejor calidad de vida? La situación nos lleva al siguiente punto, proyectos. Y ahorita no créanme que no me voy a referir a aspectos de crear una empresa y mente de tiburón y no hablo de eso. Hablo de proyectos de vida. Esa mochila que nosotros cargamos hará que esos proyectos simplemente no puedan realizarse. O si no se realizan porque lo intentamos pero no se pudo, no buscar alternativas a eso. Nuestros padres tienen control sobre nosotros y nos dicen, tienes que estudiar tal carrera sí o sí. Entonces tú te enfocas, eso te lo metes a tu mochila y te enfocas toda tu vida a buscar eso. Entonces creas ese proyecto de vida, pero tu mochila es tan pesada que no puedes simplemente llegar, aplicar el examen o la universidad y quedar. ¿Por qué? Porque no estás contento con eso. Pero digamos que quedaste y ok, está bien. A la mitad de la carrera no vas a poder continuar. ¿Por qué? Porque no es lo tuyo, no es lo que te gusta. Y esto lo digo porque lo he vivido con compañeros. De 100 que ingresaron a psicología en mi generación, en el segundo semestre, 20 personas se dieron de baja. ¿Por qué? Porque psicología no es lo suyo. Y otros 20 se fueron yendo poco a poco. Y algunos graduados que simplemente se graduaron por tener un papelito y continuar con sus vidas. No nos ponemos a pensar lo equivocado que solemos o podemos estar por controlar a nuestros hijos adolescentes. No vemos a largo plazo, lo vemos como que estamos haciéndole un bien a ellos, pero tal vez le estamos haciendo más un mal. Volvemos a lo que dijimos al inicio. No se trata de ser autoritarios con ellos, ni tampoco ser completamente liberales. No se trata de que ellos sean nuestros amigos. Ustedes son los padres.
y como padres se tienen que comportar como tal. Deben brindarle apoyo, amor. Si se equivocan, lo que se tiene que realizar en ese momento es decir, sí, te equivocaste en esto, pero sabes que no importa. Vamos a ver qué podemos hacer para enfrentar esto y continuar. Pero cuando simplemente reprimimos y reprimimos, castigamos y damos señales de que no pueden confiar en los padres, simplemente no lo van a confiar y va a llegar el punto en el que prefieran irse muy lejos de los padres. Tienes que recordar, adolescente, que tus padres también están viviendo un cambio en sus vidas. Tus padres también están con problemas, con situaciones de tengo que pagar esto, tengo que ayudar a mi familiar que tiene problemas, tengo que pagar tu colegiatura, si te enfermas, tengo que pagar tu, tus medicamentos y aparte tienen que lidiar un poco con cómo te sientes y contigo. Haces la tarea un poco más fácil a ellos y sé un poquito proactivo en esta situación. Tú vas a tener tus situaciones, vas a sentirte mal, vas a tener esa situación en la que todo el tiempo estás enojado o todo el tiempo estás feliz por lo mismo de estos cambios y es normal. Pero antes de descargar toda esa energía, recuerda que estás tratando con otro ser humano que también siente igual que tú. También recuerda que todo acto tiene una consecuencia. Primero para los padres. Las acciones que tengan los adolescentes siempre van a tener una consecuencia mala, pésima, muy negativa o muy buena. Y ustedes tienen que estar para apoyarlos en esa consecuencia en caso de ser necesario. Adolescentes, ustedes tienen que tener en cuenta que no importa qué es lo que hagan, si la cosa más buena del mundo o la cosa más mala del mundo, eso les va a repercutir poco a poco, ya sea psicológicamente o ya sea en sus vidas y en su día a día. El otro punto es, usa tu energía para ser un agente de cambio. La situación es la siguiente. Los adolescentes tienen ese hambre de cambiar el mundo, ese hambre de comerse todo el mundo. Y lo que comúnmente hacen los padres es juzgar esto. Es que tú crees que todo lo sabes. Es que tú crees que todo puedes hacer. Evidentemente no. Evidentemente no. Pero impulsa esa energía para que de verdad sea un agente de cambio en sus vidas y en la vida de otros, si inclusive se puede. ¿Cómo? Con unas nuevas formas de calidad de vida, con actividades recreativas o nuevos aprendizajes. Tienes toda la energía para aprender a programar. Tienes toda la energía para aprender a hacer nuevas cosas en tu vida. Entonces, ¿por qué no lo haces? Claro, porque a veces da flojera, porque a veces no estás en humor, a veces hace tanto calor que no quieres ni siquiera levantarte, pero recuerda que puedes siempre tomarte esos 5 minutos para realizar todo lo que puedes hacer. Bien, la situación es la siguiente. Esta conferencia se trató de dar una palmadita de conocimiento de todo lo que invoca ser o tener una adolescencia positiva. Y es tan amplio, es tan grande el tema que no cabe ni siquiera en una semana de conferencias. Pero con esto espero entiendan lo siguiente y se los enseñaré en un buen meme. Tienen que entender que sus hijos, sí o sí, adolescentes y como son la consecuencia de los actos de los padres, de cómo los crearon, de cómo resolvieron los problemas. Si mi hijo no tiene la autoestima, no puede ni hablar con otras personas, están de verdad dañados emocionalmente, ¿de quién es la culpa? ¿De los padres o de los hijos? Alguien aquí puede decir, pues de los hijos es su vida, pero no, lamentablemente
es de los padres. Y quieran o no, tienen que asumir esa culpa y consumir esas consecuencias. Y les recuerdo, la adolescencia es la última fase o la última etapa en la que ustedes pueden reconciliarse con sus hijos si es necesario, o crear nuevas formas de conducta también. Cuando ya son adultos, simplemente es muy complicado que ustedes puedan realizar algún cambio en esto. Deben entender también que los adolescentes son un humano más y estos tienen cambios, tienen desarrollo, como lo he mencionado. Por tanto, obviamente van a tener que cajetearla y ustedes tienen que estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fuera de esta situación de la psicología positiva, ¿tienen alguna pregunta que puedan hacer para abonar el tema? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden encender el micrófono si gusta. ¿Alguna situación que quieran externar? ¿Cómo podríamos hablar con el adolescente si no hay comunicación entre sí? O sea, que ellos no quieran hablar con nosotros. ¿Cómo podríamos hacerle preguntas para que ellos pudieran hablar con nosotros? Ok. En esa situación, para que entiendan un poco, es ya cuando el adolescente trató de externar sus situaciones, o dar un poco de sus emociones a ustedes, pero tal vez no prestaron atención justamente en el momento indicado. ¿Qué hacer entonces? Ustedes solo tengan paciencia, vean el momento adecuado. Cuando sus hijos estén muy callados, tal vez ese sea el momento adecuado. Cuando sus hijos esperan que estén mal, tal vez ese sea el momento adecuado. Inicien con la pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en la escuela? No preguntes directamente, hey, ¿te pasó algo? No, haz que la conversación llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque obviamente el adolescente en ese momento probablemente ya no quiera externar su situación, pero en algún momento u otro tiene que soltarlo, tiene que decirlo. Cuando lo diga o lo externe, en ese momento ustedes no digan nada, no aconsejen, no aconsejen, no den algún testimonio de sus vidas. Es que yo a tu edad eso era una tontería. Solo escuchen, déjenlo que termine. Cuando termine, y dices, ustedes les preguntan, ¿quieres que te dé algún consejo o algo? Si en ese momento dice sí, ya pueden decir lo que ustedes quieran. Pero ahí, en ese momento, sus hijos entenderán que ustedes saben escuchar y pueden escuchar. Y así poco a poco. No sé si me di a entender bien. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando un joven ya tiene 30 años, sin embargo su conducta en los aspectos emocionales sigue comportándose como un adolescente? Y es porque tal cual es un adolescente. ¿Por qué me refiero a esto? En la etapa de desarrollo emocional de esta persona, de este joven, sí, maduró tal cual, pero se sintió o posiblemente más cómodo en esa edad, o se sintió más ¿cómo decirlo? Se sintió tan traumado en esa fase que ya no puede continuar hasta simplemente soltar todo eso. ¿Y cómo puede suceder, cómo puede ocurrir esto? Cuando toda su adolescencia o su niñez fue humillado, fue insultado, le dijeron a cada momento, es que tú eres incapaz de hacer algo, tú eres incompetente, tú eres tonto, tú no sirves para nada. Y entonces eso queda aquí, quieran o no, eso
aquí se graba y simplemente no pueden zafarse de eso. Y entonces su conducta se vuelve a la de un adolescente incompetente, tonto, que simplemente no puede hacer nada en la vida. Y él se lo cree, y él lo afirma, y él está contento con eso. ¿Qué podemos hacer en este caso? Es simple. Podemos empezar a generarle confianza, a generarle palmaditas. Esto es ya un poquito avanzado, pero decirle, sabes, eres un excelente hijo, en caso de que sea tu hijo, por ejemplo, o eres un excelente muchacho, eres una gran persona. Motivarle, darle herramientas emocionales para que diga, puedes avanzar. No, en eso, cuando un adulto se comporta como un niño, lo peor que pueden hacerle es insultarlo y decirle, te comportas como un niño, porque sí, es un niño, por lo mismo. Este joven sí logró una carrera, pero salta de una relación a otra, todas tóxicas, y no sabe estar solo. En estas situaciones de cuando un adolescente está saltando de aquí, acá, muchas veces se deben a que ni ellos mismos saben qué es lo que quieren de la vida. Otras veces también resulta de no poder ver todo el panorama porque no se sienten satisfechos con lo que hay. Este es el claro ejemplo. No me siento satisfecho con lo que hay. Por eso tengo que cambiar de relación y tengo que transformar esa relación a molde a lo que yo quiero. Entonces, tengo a mi pareja. No la conocí absolutamente nada. ¿Qué hago después? Bueno, le hago que se porte de una forma que yo quiero que se comporte. Hago que diga lo que yo quiero que diga. Y entonces la relación choca y termina y luego va con otro. Eso sucede en esa situación. Pero no sabe estar solo por lo mismo, porque como toda su infancia y toda su adolescencia, vivió esa separación, una forma muy traumática en el que simplemente no lo dejaron ser completamente independiente, de todo el tiempo decirle, tienes que hacer esto, tal, con instrucciones mínimas a detalle. Entonces, la persona ya no puede hacer otras cosas sin que sean dictadas. No puede estar solo. No puede estar solo emocionalmente porque se siente vacío, porque no tiene ese cariño, no tiene esa autoestima, la motivación. Todo eso quedó en la mochila. La mochila la tiene muy pesada y muy grande. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vaciar esa mochila. ¿Cómo se tiene que hacer esa mochila? Sí o sí con acompañamiento psicológico, pero también con un apoyo emocional por parte de sus cercanos. Fuera de eso, también depende de factores independientes, situaciones muy ajenas a lo que ahorita tú puedas mencionar y que eso se tiene que analizar ya profundamente, eh, ya con un especialista o un terapeuta. Es mi sobrino, quiero apoyarlo. ¿Cómo logro que exista sin que sienta una imposición? Eh, en terapia psicológica es indispensable que la persona quiera sí o sí asistir al acompañamiento o a la terapia. ¿Por qué? Porque en ese caso no lo va a tomar en serio o simplemente la conversación entre por aquí y salga por acá o diga puras mentiras que simplemente hagan perder el tiempo y el dinero de sus seres queridos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le digo, tienes que ir a terapia? Bueno, creo, y aquí si es un juicio de valor, es no decirle que tiene que ir a terapia. Es acercarte a ese niño y ser una persona de apoyo para él, con el cual se puede aliviar, se puede reír, puede estar feliz,
algún día salir con él, sentirse tranquilo, sentirse bien. Ser la persona de apoyo emocional de él. Escúchalo. No tienes que responder nada, solo escúchalo. Pasado el tiempo, lo que va a decir y cuando se vaya soltando, tú puedes preguntarle, oye, ¿no te gustaría ir a una terapia psicológica o conocí a un buen psicólogo? La verdad me fascina mucho. ¿No quieres ir a una sesión un día de estos? Dejó de ser una imposición. Empezaste a preguntarle para que él tenga la voluntad de responder sí o no. Y luego está el acto en el que él llama por sí solo y él llama porque él quiere hacerlo. Porque reitero, si asiste a una terapia y no quiere asistir, lo único que va a ocurrir es que el que esté pagando las terapias va a desperdiciar dinero y quien quiera que él asista a terapia va a desperdiciar tiempo. ¿Alguna otra situación o pregunta que quieran decir? Gracias a ustedes. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, ok. ¿Cómo es posible? Ok. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que decir respecto al tema, se pueden hacerlo en este momento. Gracias. Yo quiero participar, ¿puedo participar, psicólogo? Participe, psicólogo Antonio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Oye, muy bien, te felicito, muy padre, me gustó bastante. Pues vamos a seguir trabajando con esto y sí, tu contenido estuvo de lujo, mano. Ah, sí, también hay que mencionarles que a partir de esto se va a generar talleres especiales para adolescencia positiva, adolescencia que ya sean más profundos en los temas. Como les mencioné, esto fue nada más una chuletita, algo ligerillo. ¿Por qué? Porque es muy amplio y la adolescencia es muy compleja y muy complicada. Con todo lo que les dije, podría parecer un gran regaño, más a los padres que a los adolescentes, pero debemos entender que quien crea a los adolescentes son los padres. ¿Qué hacer cuando un adolescente se la pasa respondiendo a todo lo que se le dice? Bueno, no sé a qué te refieras con eso, porque pues la idea de, de responder, cuando alguien te dice algo es responder, pero supongo que te refieres a una actitud agresiva de imposición de, pues tú dices esto y yo te contradigo con esto otro. ¿Te refieres a eso? Ah, quiere tener razón. Sí, eh, en esta situación, obviamente llega el punto en el que van a querer tener razón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo fueron reprimidos al querer externar alguna opinión, al punto en el que llegaron a simplemente a externar todo lo que dice, porque entonces, para que yo diga algo, debo de tener sí o sí la razón y debo de tener la capacidad de decir la verdad, porque a eso fui criado y así fui desarrollado por parte de mis padres. Y aparte de un montón de situaciones ajenas. ¿Qué puedes hacer en este punto? Dejarlo que él crea que tiene razón. No te pongas al tú por tú. ¿Por qué? Porque sí o sí vas a perder. Déjalo que él se externe, que él diga, que él exprese. Cuando se equivoque, porque es lo mismo que mencioné anteriormente, deja que se equivoquen, deja que cometan sus propios errores. Cuando su razón o su expresión esté equivocada, él tendrá que reconocer que de verdad sí se equivocó. No quiera, ¿a qué me refiero? No quieras enfrentarte a él. ¿Por qué? Porque será una guerra campal y que va a llegar el punto en el que ninguno de los dos tenga razón. Con la maduración, él va a entender que no siempre va a tener la razón de todo. Pero bueno, debemos entender que esto nos sucede a todos.
inclusive a adultos que también siempre creen que tienen la razón, cuando debemos entender que pues, nadie tiene la razón absoluta. Pero vuelvo a insistir, eso se genera o se desarrolla con una maduración y ya más que nada en la vida adolescente adulta, es decir, 18 años, 19, 20, a partir de esa edad. Bueno, creo que entonces sería todo. Agradezco infinitamente que hayan estado aquí por parte de Mentes Brillantes Psicoterapia Online y del psicólogo Antonio aquí presente. Les deseamos un excelente día, excelente fin de semana y por supuesto estén atentos de nuevas actividades, conferencias y grupos de apoyo. Gracias.